Evangelio de mayo 9, 2017, del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De los Hechos de los Apóstoles, algunos que se habían dispersado huyendo, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Hubo entre ellos chipriotas y cirinenses. Al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias, Bernabé fue enviado a Antioquía, y viendo la acción de la gracia de Dios se alegró mucho, y como era lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que permanecieran fieles. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Muy bien, hasta ahí nada más. El título de la homilía es: Jesús es el pastor por voluntad del Padre. Ya el propio Señor, a través del profeta, tanto de Isaías como de Jeremías, había dicho que él mismo iba a ser el pastor, que los sacerdotes que habían puesto, muchos de los hijos de Aarón, no cumplían cabalmente con la voluntad de Dios. Y eso desafortunadamente sigue siendo cierto. Sigue habiendo muchos sacerdotes en sus tres diferentes grados: obispo, presbítero y diácono, que no cumplen cabalmente con la voluntad de Dios. Vemos aquí a los judíos preguntándole al Señor en el templo: si tú eres el Mesías, dínoslo. Jesús les contesta unas palabras tremendas: ya se los he dicho y no me creen. No me creen porque no son de mis ovejas. Qué palabra tan terrible. Si no son de las ovejas del Señor, no escuchan su voz y no van a ser salvadas. Y aquí no nos dejemos llevar por la idea de la predestinación, porque ciertamente Dios ofrece su salvación y su amor a todos. Y está en nosotros libremente el responder, precisamente aceptando la fe. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. A cada uno de nosotros bautizados, Dios nos conoce. Pero también a los israelitas Dios los conocía. A cada uno de estos que le dio la espalda, que lo crucificó, y particularmente a aquellos que nunca se arrepintieron. Y tendríamos que ver cómo estamos viviendo nuestra propia vida. El Señor dice: yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano, porque me las ha dado mi Padre, y nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre. Y nos vuelve a insistir: el Padre y yo somos uno. Queridos hermanos, nosotros que hemos sido bautizados, y particularmente nosotros que se nos han impuesto las manos, estamos en las manos de Dios. Pero aún de la mano de Dios nosotros mismos podemos soltarnos
y Dios no lo permita, como Judas, terminar en un lugar diverso. Judas el Iscariote prefirió su lugar, su propio lugar, de acuerdo a su propia voluntad. Y es que nunca pudo hacerse humilde y sencillo. Nunca quiso aceptar aquella situación que ofrecía el Hijo de Dios. Y tú y yo la estaremos aceptando realmente. Vemos cómo el Señor, que había dicho que las ovejas del Señor escuchan su voz, vemos cómo los griegos, al ser predicados por el Evangelio, son tocados por el dedo de Dios. Abrazan la fe y se convierten. Y los judíos, los apóstoles que eran judíos de origen, pensaban que la salvación nada más era para ellos. Pero al darse cuenta de esto, al llegar las noticias, mandan a Bernabé. Y Bernabé se alegra mucho de ver la acción de Dios. Y cómo no, hermanos, qué tristeza es ver a todos aquellos que quisieran ser miembros de un club. Es que solamente nosotros nos vamos a salvar. Es que solamente los que tenemos este estandarte, es que solamente los que tenemos esta cruz, es que solamente los que... Dios nos ama a todos. Pidámosle a Dios escuchar su voz, seguirlo paso a paso, para tener vida eterna. Y pidámosle, hermanos, por todos hermanos nuestros que siguen sin aceptarle. Que Dios nos dé a todos la verdadera conversión. Él les bendiga.